Hola hijos de Newton, ¿listos para este completamente cerebro? Si recuerdan bien, hace unas semanas estuvimos con aquel tema de los universos paralelos y el experimento en la Antártida, Anita. Yo prometí 3 vídeos sobre ese tema, ya he hecho 2, hablando de los fundamentos de esta cuestión. Ya saben que los Lannister y los Santolaya siempre cumplen con sus promesas. Hemos llegado al final de este capítulo, prepárate porque vas a flipar. Sí, porque este vídeo es muy especial. Si recuerdas bien todo aquel lío, la cosa partía de un experimento en la Antártida con 2 sucesos extraños. Por otro lado, un científico desarrolla una curiosa teoría que involucra la existencia de un universo paralelo. El vínculo entre estos dos aspectos lo pondría un científico argentino, Luis Anchordoqui. ¿Y sabes qué? Be ready, my friend, prepárate bien para flipar, porque hoy estará aquí con nosotros, él mismo, y nos hablará de toda esta movida. Y junto a él, un habitual en el canal. Sí, les hablo del científico físico de cuerdas, José Del Stein. Estuvimos los 3 en un directo en Twitch hablando de esta cuestión. Y esto fue todo lo que ocurrió. Disfrútenlo porque es oro puro. Su nombre es José Del Stein. Él es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Instituto Galego de Altas Energías, investigador en teoría de cuerdas, también hace gravedad cuántica y mucha divulgación, entre ellas un maravilloso libro que ya les puedo recomendar, el nombre Einstein para perplejos. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy contento de estar Un contigo. placer tenerte por aquí. Un El gustazo, mío, el como mío. siempre. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, bien. Muy contento, además bueno, de después, dentro de un rato, tener la posibilidad de hablar con Luis, que es un viejo amigo. Viejo por hace muchos años, no quiero decir que sea viejo, es de mi generación, y compartimos unos cuantos años en el doctorado, bueno, y unas cuantas aventuras. Sí, ahora hablaremos de eso, pero antes, ¿estás metido en temas de investigación? ¿Has aprovechado bien el COVID? ¿En qué has estado trabajando? Sí, en varias cosas, pero justo hoy envié un paper, así que más o menos ha sido, bueno, no concebido porque ya había sido pensado antes, pero bueno, escrito en estos tiempos de confinamiento. Quiero aclarar que yo estoy en Galicia, que ya es zona liberada, pero yo sigo en fase cero, no sé. Me he Ay, acostumbrado, me he yo, acostumbrado a estar aquí encerrado y le agarré el autoimpuesto. gustillo. Sí, le agarré el gustillo, así que estoy aquí bastante. A ver, yo vivo en un lugar, en un pueblo chiquito, en las afueras de Santiago de Compostela, así que hay mucho verde, mucho aire y no he hecho tanto en falta salir a la calle. He hecho más en falta los viajes, ¿no? Yo soy, Ya. igual que tú, de viajar mucho y eso sí que lo he hecho en falta. También me consta que has estado haciendo divulgación. ¿Cómo va la cosa por ahí? También he estado haciendo divulgación, efectivamente. Bueno, voy a incursionar, de hecho todavía no empecé con un curso, son 4 charlas seguidas sobre física cuántica, contando todo lo que usted quiere saber y eso te voy a preguntar de física cuántica. Y bueno, la verdad que, o sea, no empezó el curso todavía, lo lancé y se me llenó el cupo, puse un cupo pequeño para tener posibilidad de charlar con la gente, eso ha estado muy bien. Y bueno, luego estoy con un proyecto, un libro, pero que todavía va a mitad, a medio escribir, o sea, con muchas cosas, muchos proyectos y pocas horas en el día para hacerlos. Sí, la gente está hambrienta. Ayer hice un vídeo estudiando, y me grabé estudiando 4 horas, lo subí, lo han visto más de 100.000 personas estudiando nada más, y la gente ponía, quiero un curso de física cuántica, quiero un curso de física cuántica. Hablaremos de eso más adelante, porque no me quiero enrollar. Vamos a entrar en temática, en el tema de hoy, universos paralelos, universos CPT, toda esta vaina. ¿De dónde viene, José? ¿Dónde viene toda esta locura? Bueno, la idea es un poco más vieja de lo que incluso el propio Turok, que es a quien todo el mundo nombra como el autor de todo esto, y lo hiciste tú el video pasado, pero el propio Turok se olvidó de citar a la persona que fue la primera, creo que tuvo esta idea, que fue un famosísimo físico ruso, Andrei Sájarov. Sájarov escribió un paper en el 66 en el cual estaba intentando entender la gran pregunta cuya respuesta todavía hoy no entendemos es por qué, existiendo la materia y la antimateria, que son prácticamente, son muy similares las dos surgen en las mismas condiciones, por así decirlo, se aparecieran tener las mismas posibilidades de existir. ¿Por qué vivimos en un mundo hecho de materia y no de antimateria? Esa es la pregunta, si se quiere, y es muy difícil de responder hasta el día de hoy. Digamos, hay experimentos incluso en el CERN tratando de desentrañar eh, la razón, no la sabemos, y Sájarov intentando entender o intentando más bien plantear cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que algo así pase, porque si uno no hace nada, el universo
querría crear la misma cantidad de materia que antimateria. Eso es lo que pareciera indicar las leyes de la física. Entonces Sakharov intentó explicar por qué podía ocurrir esto. En el camino, el trabajo de él es uno de los trabajos más importantes de la física de partículas porque básicamente es el que se considera el trabajo fundacional de la explicación de por qué se forma lo que se llama la materia bariónica, que es la materia, lo que conocemos como materia. Y entonces en ese trabajo, digamos, plantea 3 condiciones que tienen que darse para que el universo tenga más materia que antimateria. Y las condiciones, no vamos a entrar ahora mismo, quizás más adelante, en cuáles son las condiciones, pero especulando sobre cómo realizar esas condiciones, dice que en un momento concreto, lo voy a leer porque es una frase muy cortita, en la que dice, se plantea que tiene que haber un tiempo anterior al Big Bang, digamos un tiempo menor que cero, si llamamos tiempo igual a cero al Big Bang, y dice, todos los fenómenos en el tiempo menor que cero, en esta hipótesis se da por sentado, son la reflexión CPT de los que ocurren en tiempo mayor que cero. Entonces plantea esta idea de que hay como si fueran 2 universos que son imagen especular uno del otro y que son necesarios para restaurar esta simetría CPT. Entonces te cuento brevemente lo que es la simetría CPT para que, Sí, para adelante. que se entienda. C, P y T son, lo contaste tú en el video del otro día, son 3 iniciales de conjugación de cargas. Ella es la C, la P es paridad y la T tiene que ver con inversión temporal. En principio, hasta la década del 50 se creía que la simetría C lo que hace es agarrar las partículas y convertirlas en antipartículas y las antipartículas en partículas. Es evidente que en un universo hecho de más que todo de partículas y no tanto de antipartículas, la simetría C no es una simetría del universo que vemos a nuestro alrededor, pero sí lo es de las leyes de la física. En apariencia, si uno mira las leyes de la física, pareciera ser totalmente simétricas, a cambiar materia por antimateria. Luego la simetría P es cambiar levógiro por dextrógiro, o sea, para que se entienda, es cuando uno se mira al espejo, si uno se pone a girar en torno alrededor de su propio eje, si uno gira en el sentido de las agujas del reloj, la imagen especular gira en el sentido contrario. Decíamos en broma en alguna charla que tuve contigo que eso sería, en el espejo Messi sería diestro y Cristiano Ronaldo sería zurdo, ¿no? Entonces la imagen especular, digamos, ofrece algo que en principio no pareciera simétrico, o sea, Messi es zurdo, entonces si yo veo un Messi diestro, sé que estoy viendo el espejo y que no estoy viendo la realidad, sino que estoy viendo el espejo. Ahora, en el mundo de las partículas, en apariencia también da igual ver el mundo que ver el espejo, que ver la imagen especular del mundo. Por último está el tema del tiempo. O sea, uno cuando mira cualquier sistema físico, no sé, un planeta moviéndose, si uno invierte la dirección del tiempo, el planeta se mueve para el otro lado y no hay ningún problema, el planeta se puede mover para el otro lado. O sea, gira para un lado porque para algún lado tiene que girar, pero podría girar para el otro sin violar ninguna ley de la física. Entonces las leyes de la física son aparentemente no cambian si uno invierte la dirección del tiempo, si uno cambia zurdo por diestro o si uno cambia materia por antimateria. ¿Qué pasa? En el año 57 se descubrió, no sé si alguna vez hablaste en algún vídeo de lo que se llama el decaimiento beta, que es un proceso radiactivo. Sí, lo he contado alguna vez, sí. Bueno, ahí se descubrió básicamente el neutrino. De hecho, casi diría que Pauli inventó el neutrino y luego se descubrió en el laboratorio. Y lo que ocurre con el neutrino es algo muy raro, y es que el neutrino tiene una propiedad que se llama spin, de la que seguro que hablaste muchas veces, que es como una especie de giro intrínseco, pero un neutrino que podría girar intrínsecamente en una dirección o en la contraria, solo gira en una dirección. No existe el neutrino que gira en la dirección contraria. Entonces, de repente hemos descubierto que podríamos detectar, si a mí me muestran una imagen del universo en un espejo, sí. Si yo miro el espejo y veo aparecer un neutrino diestro, es como si viera aparecer un Messi diestro. Sé que me están engañando, estoy mirando el espejo. Entonces el universo no es igual que su imagen especular. En el universo los neutrinos son zurdos, en el espejo son diestros. Sin embargo, si al mismo tiempo que uno mira el espejo, cambia el neutrino por el antineutrino, que es la antipartícula del neutrino, resulta que lo que uno tendría en el espejo es un antineutrino diestro. Y eso sí que existen. Entonces, en el año 64, básicamente, se hizo otro descubrimiento por el cual se vio que aparentemente cambiar la materia por antimateria y cambiar zurdo por diestro sí que era una simetría. Bueno, más adelante se descubrió que tampoco era una simetría eso, es mucho más sutil y creo que no vale la pena entrar en detalle, sino que lo que es una simetría es cambiar materia por antimateria, zurdo por diestro, futuro por pasado. De hecho, y ya termino, pues me estoy enrollando mucho,
esta simetría, cuando la teoría que usamos para describir la física de partículas, que es la teoría cuántica de campos, es el nombre formal de la teoría, uno puede demostrar como un teorema matemático que las teorías de cuántica de campos son invariantes frente a CPT. No les queda otra. Por supuesto que como todo teorema tiene algunas condiciones, pero son condiciones muy, muy generales, que difícilmente sean falsas. O sea, una es la relatividad especial, la otra es la mecánica cuántica y la otra es que la energía tenga un mínimo, que no existen energías infinitamente negativas. Con esas tres cosas uno puede demostrar que la teoría de partículas no cambia cuando uno cambia materia por antimateria, zurdo por diestro, futuro por pasado. O sea, hay motivaciones físicas fuertes para que CPT no sea violado. Claro, ahora en el universo claramente sí que es violado, porque el futuro va para un lado, o sea, futuro y pasado son distintos. O sea, yo lo conocí a Luis en el pasado, y o sea, eso es impepinable. Luego tampoco materia, el universo está dominado por materia, más que todo. O sea, en el universo sí que no se da la simetría CPT. Entonces, en física tenemos una idea que está muy relacionada con la idea que tuvo Higgs en otro contexto, que es que cuando una simetría no está realizada es que hubo algún accidente por el cual se rompió. O sea, la simetría, había a priori una simetría, pero cuando el universo surgió, bueno, tuvo que elegir cuál es la dirección del futuro y ya está, se rompió la simetría de inversión temporal. Ahora, Sacharov mostró en este trabajo que mencionábamos del 66, que en realidad para darle sentido a su idea tenía que haber una imagen especular del universo que fuera para atrás, desde el Big Bang para atrás. Pero en realidad, si uno viviera en ese universo, no vería nada normal. Uno vería el futuro hacia los T negativos. Y nuestro universo les parecería. O sea, si uno viviera en ese universo Messi sería diestro. Lo que para nosotros es pasado, para el otro universo sería futuro. Y lo que para nosotros es materia, en el otro universo sería antimateria. Pero la única forma de darnos cuenta de que las cosas no cuadran sería entrar en contacto y hablar con alguien que viva en el otro universo, y eso es imposible. El propio Sacharov lo dice. Los universos están desconectados. Bueno, esta idea es una idea muy loca en principio, y si bien ese paper es muy famoso, no tanto lo es por esta idea. Sin embargo, hace solo 2 años, Turok, que es un famoso cosmólogo con un par de colaboradores, escribieron un trabajo en el cual no citan a Sacharov, es algo un poco extraño. No mencionan a Sacharov, o sea que no sé si no conocían ese paper de Sacharov, cosa que es difícil de creer. Si hubiera algún ruso entre los que te siguen, seguramente va a pensar que una vez más a los rusos les están quitando la autoría que se merecen. Pero bueno, lo cierto es que Turok trajo esa idea de vuelta a colación, y lo que se dio cuenta es que, bueno, para traer esa idea a colación, claro, tiene que, en el universo completo, que es nuestro universo y el otro, debería haber un neutrino diestro, porque lo necesito para completar, digamos, toda la tabla de partículas para que la teoría completa sea invariante CPT. Y luego, jugando un poquitito con las condiciones mínimas que necesitaba, se dio cuenta que necesitaba tener un neutrino diestro con una masa. Pero el neutrino es una partícula que casi no interactúa muy débilmente, y si tiene masa, es una candidata excelente para materia oscura. Entonces, bueno, Turok y colaboradores dijeron, bueno, ¿y si fuera materia oscura este neutrino? Entonces tomaron cuánto es la densidad que es de materia oscura, que se supone que forma parte de la torta energética del universo actual, se fijaron cuál es la densidad que tenían de estos neutrinos que se debería haber producido, digamos, en el Big Bang, y entonces, haciendo básicamente dividiendo una por la otra, obtuvieron la masa que tendría que tener ese neutrino. Y les dio 480 peta-electron-volts, que son 4,8 con 8 ceros, o sea, 480 y otros 6 ceros más. Sí, que para tener en cuenta, esto es ¿cuántas veces es la masa de un protón? Eso es mucho. Claro, 480 millones de veces. 480 millones de veces más que la masa de un protón, para tener en cuenta, y otras tantas que la masa de un bosón de Higgs. O sea, estamos hablando una escala muy superior a lo que es, por ejemplo, se consigue en el LHC. Claro, es una partícula que no podría verse en el LHC. Se tendría, o sea, hoy, obviamente, y yo creo que en física de partículas convencionales, aceleradores, es muy difícil imaginar que se pueda ver en los próximos siglos. Ajá. Sin embargo, el universo es muy generoso y nos lanza partículas muy energéticas continuamente. Luis va a comentar seguramente después, porque él es un experto en el tema, trabaja en el principal experimento del mundo que analiza este tipo de partículas. Y entonces, bueno, esta partícula que, si fuera cierto lo que dice Turok, de que la materia oscura está hecha por esta partícula,
podría llegar a ser vista en el contexto, o sea, uno esperaría verla en el contexto de observaciones astrofísicas más que de física de partículas. Y ahí es donde viene, digamos, bueno, me gustaría que luego cuente Luis la historia, porque de hecho me contó a mí los detalles. Cuando salió el paper de Turok con esta predicción, Luis se dio cuenta, él trabaja en Nueva York, pero vive en Boston, y volviendo a casa se dio cuenta de que justo el valor de la masa que predecían que tenía que tener esta partícula, y que además en el paper de Turok es obligatoria esa masa, no puede ser otra, le sale obligatoriamente esa masa, era justo del orden del doble de la masa de dos partículas que aparentemente un experimento que se llama ANITA, del que tú has hablado ya bastante, había detectado en la Antártida. Entonces, cuando uno tiene una partícula cuya masa es el doble de otra, puede ocurrir, no tiene por qué ser así, pero puede ocurrir que esa otra sea resultado de un decaimiento de una partícula en dos, en las cuales normalmente lo más probable es que la equipartición de la energía hace que lo más probable es que tengan la mitad de la energía cada una, ¿no? Entonces, existía una posibilidad de que la partícula que observaba Anita, si es que observaba alguna partícula, viniera de esta partícula que predecía Turok. Ahora, Turok decía que esta partícula era una partícula de materia oscura, entonces eso querría decir que, porque el evento este que detectó Anita, como tú contaste, pero por si hay alguien que no te ha visto en ese video, cosa que dudo, es una partícula que aparentemente sale desde la Tierra y no puede venir desde el cosmos, digamos, porque para poder venir desde el cosmos tendría que atravesar la Tierra, tendría que atravesar demasiados kilómetros de Tierra. Los neutrinos, mucha gente habrá escuchado hablar de que los neutrinos atraviesan la Tierra como si no existiera, fantasmalmente, digamos, pero esos son los neutrinos de poca energía. Cuanto más energía tienen, la interacción con las partículas que componen a la Tierra es mayor, y entonces para las energías de las que estamos hablando no podrían viajar más que unos cientos de kilómetros. Entonces, Anita detectó dos eventos que parecieran corresponder a neutrinos que vienen desde ángulos que, si vinieran del otro lado de la Tierra, atravesarían una corteza terrestre mucho mayor que 600 kilómetros. Por lo tanto, la única posibilidad sería que el flujo de neutrinos a la Tierra sea mucho más grande del que sabemos que es. Hay que recordar que hay experimentos por todo el planeta midiendo flujo de neutrinos, o sea que es muy improbable que eso esté equivocado. Entonces, bueno, pareciera que hay una partícula que emerge de la Tierra, y bueno, si el neutrino del que habla Turok fuera materia oscura, es de esperar que la materia oscura se acumule donde hay masa. La materia oscura solo interactúa gravitacionalmente, entonces no es del todo absurdo que haya una especie de grumo de materia oscura en torno al centro de la Tierra. Así que de ahí viene, digamos, toda la especulación en resumen, Turok implementa esta idea de Sajárov del universo simétrico frente a CPT con dos copias del universo. Entonces, cuando yo aplico la simetría, voy a parar al otro universo, y si la vuelvo a aplicar, vuelvo al mío. Pero no hay contacto con el otro universo. Así que quien quería buscar alguna escapatoria, tiene un examen mañana y quería escaparse al otro universo, no es posible. La unión, en teoría, es a través del Big Bang, y el futuro de cada uno apunta en direcciones contrarias. Entonces no hay manera de encontrarse. Además de que es una idea especulativa, ¿no? Obviamente, de la cual, digamos, no tenemos ninguna prueba, ni siquiera, o sea, esto como mucho sería un indicio, pero como también contaste tú muy bien, esto hay muchas explicaciones para esto. Entonces, esta es una explicación que demanda una buena carga de fe, ¿no? Sí. Pero la física que hay detrás es preciosa. Sí, bueno, está la gente súper enchufada aquí en los comentarios. Mandan saludos de todas las partes del mundo, en particular desde Argentina. Ya veo que están ahí disfrutando y aprendiendo muchísimo. A mí me está en la cabeza pensar en todo esto. Ahora quiero hacerte una pregunta sobre qué es el tiempo que va hacia atrás. Pero antes de todo eso, un pequeño resumen, a ver si lo he entendido bien. Básicamente, la motivación inicial de Sajárov era el tema de la simetría materia-antimateria, y Turok lo amplía con varios premios. Se conserva CPT, que es una motivación interesante, se consigue un candidato en materia oscura, y creo que también se evita la inflación, ¿correcto? Sí, es algo que a Turok no le gusta. Sí. Es algo claro. Turok tiene una cruzada personal contra la inflación, entonces que un modelo de Turok no prediga inflación no es una sorpresa. O sea, yo creo que tiene un fuerte prejuicio con la inflación, que hay que recordar que la inflación, si bien es una idea que ha sido tremendamente exitosa, de hecho muchos colegas consideran que ya podrían ganar el premio Nobel, los autores de esta idea,
También tiene algunos aspectos de la teoría, la hacen más un modelo que una teoría. O sea, hay ciertas cosas de la inflación cosmológica que no cuadran bien con otras ideas de la física de partículas o de la gravitación. Entonces, digamos que la gente más purista, sobre todo en este último par de años ha estado muy de moda esta discusión, que es la idea de que el modelo que se usa para explicar inflación, que funciona increíblemente bien a nivel experimental, o sea, todas las observaciones andan muy bien, sin embargo, a nivel teórico, no cuadra bien no se acomoda bien en el resto de las teorías. O sea, en física necesitamos no solo que reproducir lo que el experimento dice para estar satisfechos, sino también que cuadren las cosas unas con otras, ¿no? Entonces, bueno, la inflación efectivamente está muy bien que Turok trabaje en temas alternativos a la inflación, porque necesitamos que haya gente pensando en otras cosas, porque claro, podría estar mal la inflación. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de darle el paso a Luis, la última pregunta. Entiendo que en este modelo el Big Bang daría lugar a dos universos, pero como el tiempo va al revés, esto genera una situación curiosa, ¿no? Porque el tiempo sería infinito tanto hacia un lado como hacia el otro, lo que implicaría que no habría inicio del tiempo. El Big Bang sería un tiempo intermedio entre dos tiempos que van hacia el infinito, ¿cierto? Sí, es algo así. O sea, lo que pasa es si le preguntas, tengo a Luis en la cabeza, voy a pronunciar argentino y español. Si le preguntas al anti-Javi que vive en el otro universo, te va a decir, no, hay un Big Bang, tenemos buena evidencia de que hubo un Big Bang en el pasado. O sea, si fuera cierta esta idea de Turok, desde cualquiera de las dos copias del universo, verías lo mismo. En principio, las leyes de la física serían las mismas. Por supuesto que luego, en la realización una pregunta que yo creo que ya roza lo filosófico es si con las mismas leyes todo va a ocurrir igual. Claro. Yo creo que no, pero no es fácil probar que no. Pero digamos, si hubiera un anti-Javi viviendo a 13.800 millones de años del Big Bang en el otro universo, pues ese anti-Javi no vería nada raro, vería la entropía crecer hacia el futuro, igual que la ves tú, simplemente que tú verías la entropía, en teoría verías, si pudieras ver el otro universo, lo verías haciendo cosas raras, pero es que no lo puedes ver. Vale. De hecho, me ponías un ejemplo que para mí fue bastante visual. Imaginar una galaxia delante de un espejo y cómo se va alejando. El alejamiento de la galaxia con respecto al espejo es el tiempo. Verías que en ambos lados se está alejando, aunque cada uno va alejándose según la realización de la física de su propio universo. Entonces, no genera controversia, sobre todo no genera ningún tipo de paradoja, ¿no? Ese sería un modelo libre de ese tipo de conflictos temporales y cosas de estas, ¿no? Sí, los conflictos temporales aparecen cuando uno permite que hablen. Claro. Que hablen estos dos. Ahí pueden aparecer conflictos temporales. Y ojo que hay que decir, para decir todas las cosas, en las teorías, en espacios-tiempos complicados, suficientemente complicados, es muy difícil probar que no hay problemas de causalidad y que no hay paradojas temporales. O sea, es un tema. De hecho, el estatus de este tema es una conjetura de Hawking que se llama la conjetura de protección temporal, y es, como su nombre indica, una conjetura. O sea, Hawking dijo, bueno, no debe ser posible poder viajar atrás en el tiempo y hacer una curva cerrada en el tiempo, pero porque lo dice Hawking. Pero en principio no se puede demostrar, no es fácil demostrar de la relatividad general que eso es así. De hecho, es muy fácil construir espacios-tiempo en los cuales eso no es así. Así que eso es algo ligeramente inquietante, o diría abierto, es algo que no comprendemos del todo. Vale, pues entonces tenemos la situación. Turok retoma un trabajo de Sakharov, produce ese paper lo imprime y lo lee un físico argentino de nombre Luis, ve una coincidencia entre un experimento del que ahora hablaremos, donde hay una predicción anómala, un resultado anómalo de una partícula de 480 PeV, y justo en ese artículo ve una predicción de una partícula de en torno... No, mentira, los datos son en torno a 500 PeV, 600 PeV, con un paper que predice la partícula de 480 PeV, hace ese enlace, crea un artículo y ahí nace esta unión del suceso extraño de Anita con la teoría de Turok, y lo hace Luis Alfredo Anchordoki, que lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo te gracias. encuentras? Todo muy bien, todo muy bien. Un En placer Estados estar Unidos, acá en el programa, ¿eh? en Boston, ¿cierto? En Boston, en Boston. Mira, hemos creado un triángulo muy bonito porque Luis, que ahora hablaremos de su trabajo tranquilamente, pero antes vamos a hablar de las casualidades del cosmos. Luis y José son amigos de la universidad, ¿cierto? Así es. Se conocen desde hace tiempo. Tengo una foto por ahí de cuando jugaban al fútbol, también por ahí luego la publicaremos. Y luego Luis y yo tenemos en común a Teresa Dova, Así es, que es, si no me equivoco, tu tutora de tesis. mi directora de tesis. ¿En qué fue? En rayos cósmicos. ¿En Oyer ya? ¿O ¿Cómo? con Oyer? Sí, en rayos cósmicos para el experimento Oyer. Vale, Teresa Dova, para que ubiquen, trabaja también, es otro de los proyectos en los que está metidos en Atlas, en el LHC, en el CERN, y allí, bueno, coincidí con ella y en particular con sus alumnos, que fueron mis compañeros de casa. Así que, bueno, pues hay una conexión ahí triple a través de, como es la física de partículas, es un mundo pequeño, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en esto, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí. Pues un gusto. Luis Alfredo, les presento, profesor investigador del City University of New York, investigador de proyectos como Oyer, Poema y proyectos futuros de los que también vamos a hablar ahora. Y tiene esta relación con los universos paralelos a través de ese viaje en tren donde hace esa relación entre estas dos ideas. ¿Nos cuentan un poco cómo fue ese momento, ese momento eureka tan especial? De ahí una historia bonita, ¿no? Voy a cargar el portátil. Mientras cuento, voy a cargar el portátil. Sí. Sí, en general, cuando voy a dar clase a Nueva York, por lo general me imprimo algunos papers para leer en el tren. El tren son 6 horas de vuelta a Boston, así que me llevo los papers del día, los más relevantes del día, y justo Turok vinieron 2 papers seguidos. Uno que era un paper corto, que fue publicado en Physical Review Letter, y también está el paper largo con muchos más detalles. Y bueno, empecé a leer el paper corto porque era llamativo. Además, a Turok conozco los tipos de trabajos que hace y son entretenidos por lo general. Así que cuando lo empecé a leer, me pareció llamativa la nueva teoría que tenía y sobre todo cuando vi la energía de la masa del neutrino. La masa del neutrino era de unos 480 PeV y era muy parecida a las energías que el experimento ANITA había observado. El trabajo lo hice en conjunto con Vernon Barger, con John Lerner, Danny Marfatia y Tom Weiler. Y bueno, cuando estaba en el tren, inmediatamente le mandé un mail a ellos. En ese momento estaban todos en Hawái. En el momento que había salido eso, Tom no trabaja en la Universidad de Hawái, pero en ese momento estaba visitándolos en la Universidad de Hawái, estaban todos allá. Y bueno, esto era, por ejemplo, las 8 de la noche cuando yo volvía a casa para Boston, pero en Hawái era mucho más temprano, así que durante todo el viaje estuvimos intercambiando mails ida y vuelta, tratando de armar la idea. Y bueno, creo que el paper salió un par de semanas después de eso. Pero bueno, esa es la historia del viaje. Es una historia con un mensaje muy importante, lo importante que es estar al tanto de los resultados de los demás, estar al tanto de lo que se publica. Hay historias muy bonitas en la ciencia también al respecto, ¿no? Como el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, que estuvo ahí un poco en el aire rebotando hasta que alguien hizo esa conexión que hiciste tú. O sea que también es un trabajo muy importante el de estar alerta, estar atento. Pero ya hemos hablado de la parte de Turok y el universo CPT como uno de los elementos clave. El otro elemento clave es ANITA. Cuéntanos un poquito cómo funciona ANITA y esos dos sucesos que tienen de especial, porque de verdad que yo sigo leyéndolo y todavía me cuesta entenderlo. ANITA es un detector que es una antena de radio y la antena de radio está sobrevolando en la Antártida con un globo. Uno lo hace en la Antártida para evitar cualquier tipo de ruido que pueda haber por interferencia de radio. Lo que mide son señales de radio. Entonces, cuando una partícula llega a la atmósfera, genera una radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética se propaga, se puede reflejar en el hielo
y cuando sube, Anita la detecta con la antena. Lo que detectás es la información, toda la emisión de radio que se produce en la lluvia. Otra posibilidad es que venga la partícula hacia arriba, sin necesidad de atravesar la Tierra, tiene una interacción, genera una cascada electromagnética y el sonido de radio llega al globo de Anita y así es como detectás también esos rayos cósmicos. La otra gran posibilidad que tiene Anita, que es lo que todavía aún no se ha logrado medir, es que venga uno de estos neutrinos, que sabemos que interactúan muy débilmente, como dijo José, a bajas energías. A bajas energías los neutrinos nos atraviesan la Tierra, atraviesan cualquier cosa. De hecho, si uno saca la cuenta más o menos, a nosotros nos atraviesan alrededor de 1 millón de neutrinos que vienen del Sol por segundo, una cosa así. Es un número muy alto, es más de eso, más del millón. O sea que los neutrinos, pero esos son todos de muy baja energía, pasan a través del cuerpo, no pasa nada. Cuando los neutrinos empiezan a tener mayor energía, la probabilidad de que interactúen empieza a incrementarse. Entonces la Tierra actúa como un filtro, porque llega un momento que los neutrinos que tienen que atravesar todo el diámetro de la Tierra quedan bloqueados o que son absorbidos por la Tierra. Entonces, a medida que vas aumentando la energía, el trayecto que tienen que atravesar en la Tierra va disminuyendo. Y para estas energías, las energías del peta-electrón-volt que estamos hablando, el PeV, los neutrinos tienen que venir de unos más o menos 5 grados. Es lo que llamamos los neutrinos que rozan la Tierra. Rozan apenas la corteza terrestre. Eso ayuda a que los neutrinos interactúen, crean una partícula que puede generar esa cascada electromagnética que detecta Anita. Entonces, Anita fue hecho también para eso, para detectar esos neutrinos que aún nunca pudimos ver. Vale. Nunca pudimos ver el proceso del neutrino, que lo que produce es un leptón, es como si fuese un electrón, pero mucho, mucho más pesado. Y ese electrón es el que genera esta señal. Se llama tau. La partícula es una partícula que se llama tau, que es un electrón, pero muy, muy pesado. Hasta ahora nunca lo vimos a eso. Y lo que midió Anita es algo que es muy similar a la señal que uno esperaría del tau, pero en lugar de venir rozando la Tierra, vienen de ángulos mucho más inclinados. O sea, el neutrino debería haber sido absorbido por la Tierra. Como José dio un número, la interacción del neutrino es lo que llamamos el camino libre medio, que tiene un neutrino antes de interactuar, son 600 kilómetros más o menos en la roca a esas energías. Y el trayecto es de unos 7.000 kilómetros. O sea que es imposible. 10 veces que el neutrino hubiese interactuado antes de generar esta señal que nosotros estamos buscando. Entonces, cualquier tipo de señal que se genera por un neutrino que viene de afuera y trata de interactuar y producir cualquier tipo de interacción, eso es algo también muy interesante, porque uno dice, bueno, hay nueva física, pero a pesar de que haya nueva física, no es fácil encontrar la nueva física que genere este evento. Porque si tenés un neutrino que viene desde afuera y trata de interactuar con una probabilidad mucho menor, te va a interactuar siempre con la otra anda. Entonces, necesitas del orden de 1 millón de neutrinos para que uno genere esta señal, más o menos. La probabilidad de que algo atraviese ese rango de la Tierra es 10 a la menos 6. Es un número muy chico. Es 0, 5 ceros y un 1 en el número. Esa es la probabilidad. Es casi insignificante. Entonces, la probabilidad de que eso se genere por nueva física con un neutrino es muy, muy pequeña. Con un neutrino que viene de afuera del cosmos. Vale, entiendo. Entonces, por aclarar, Anita, en principio no estaba diseñado para estudiar este tipo de sucesos extraños. Se sale de los planes de Anita. Anita quería estudiar, digamos, neutrinos cósmicos, ¿no? Astropartículas. Ha sido una detección anómala, no esperada, y que ha sorprendido porque no encaja con las previsiones dadas por el modelo estándar.
Y esto es muy interesante. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son las posibilidades que surgen una vez se ve un evento así? Lo primero que es intentar explicar qué ha podido ocurrir, qué ha podido haber ocurrido. Bueno, la primera cosa que uno siempre piensa es que haya un error sistemático en el estudio de Anita, ¿no? En realidad, por ejemplo, cuando esas señales que vienen de arriba se reflejan en el hielo, el tipo de señal en Anita cambia. Lo que decimos es que cambia la polarización de la señal al llegar a Anita, la polarización de la señal de radio. Pero en principio uno podría mirar las capas de hielo y podría haber más de una reflexión, que hubiese muchos cambios en la polarización y que en realidad no es una partícula que viene saliendo de la Tierra, sino que es una partícula común que vino, se reflejó y se reflejó más de una vez. Ahora, si uno habla con la gente de Anita, o no solo con la gente de Anita, hay varios papers que están tratando de ver cuáles pueden ser los errores sistemáticos. Y hasta el momento no hay una solución que permita explicar los eventos de Anita en términos de errores sistemáticos. Tampoco hay una solución que pueda explicar los eventos de Anita con nueva física que sea completamente convincente. Y eso en realidad genera un problema. Si uno quiere, por ejemplo, un neutrino que viene y que interactúa en la Tierra, debería ser un neutrino que interactúa en la Tierra y al interactuar genere como, digamos, como si fuese un amplificador de neutrinos. ¿Necesitamos 10 a la 6 neutrinos? Bueno, necesitamos un neutrino que venga y te genere 100 neutrinos cuando termina tu interacción. Hay procesos de física que generan ese tipo de eventos, se llaman Esfaleron, son procesos dentro del modelo estándar, dentro de las cosas que conocemos. En principio podría haber algún amplificador ahí en la Tierra, ¿no? Que se genere una de estas partículas, no son partículas, son fenómenos, un scattering que amplifique el número de neutrinos, podría existir. También podría ser, como dijimos, algún efecto sistemático. También está la posibilidad que estamos discutiendo acá, que es que el neutrino en realidad esté adentro de la Tierra, y está dentro de la Tierra porque cuando la Tierra orbita, colecta estos neutrinos de Turok, los va colectando adentro de la Tierra. Pero la colección no es inmediata. Si uno hace las cuentas, en el modelo más sencillo no te salen, no te da todo perfecto. No encaja, como dice José. Las cosas no encajan bien, entonces el modelo, si bien es una posibilidad, porque hasta el momento no hay ninguna que lo explique, no tiene de nada superior sobre las otras posibilidades que están ahí, que pueden explicar también el modelo. El problema del trapping también es muy interesante, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol a unos 220 kilómetros por segundo. Y la atracción gravitacional de la Tierra genera que partículas muy energéticas se escapen, ¿no? Por ejemplo, cuando vos dabas el ejemplo del SpaceX, para que un cohete salga de la Tierra, si tiene mucha energía, vence la atracción de la Tierra y se puede escapar. Y bueno, entonces, cuando estas partículas colisionan con otras de las que están adentro de la Tierra, les dan tanta energía que permiten que las partículas escapen. Entonces, en principio, debería haber algún efecto que aún no conocemos, que es el que permite que haya suficientes neutrinos adentro de la Tierra para explicar los dos eventos de Anita. Porque los dos eventos de Anita pasaron en una semana. Anita tuvo 2 vuelos, un vuelo fue de 20 días y el otro vuelo fue de 10 días. Tuvo 3 vuelos, en 2 vuelos detectaron estos eventos. Uno lo detectaron en una semana. Eso quiere decir que estos eventos, si realmente están ahí, tienen un rate de producción que es muy, muy alto. Y eso no es lo que indicaría el modelo más sencillo que explica la situación de Turok, ¿no? Si uno pone el modelo de Turok y quiere hacer un trapping en la Tierra, por ahí detectás uno cada 5 años, cada 10 años.
no uno por semana. Entonces, para que haya uno por semana, tiene que haber algo que no entendemos. Por eso el modelo tampoco cierra. Ese modelo es una posibilidad, un indicio, como dijo José, muy, muy buena definición, es solo un indicio, y es un indicio porque por el momento no tenemos ninguna otra explicación que sea correcta a ese modelo. Pero es lo que tenemos. Decías que quizás la primera explicación y posiblemente la más plausible es error sistemático, pero hay mucha gente que no entiende bien este concepto. Quizás, José, nos lo explicas. ¿Qué quiere decir todo esto del error sistemático? ¿Qué papel puede jugar en una medida? ¿Y por qué siempre hay que considerarlo como la primera fuente? Voy un momento a por auriculares porque me dice Ike que el audio se está... Voy un momento a por auriculares. ¿Lo vas contando, José? Sí, claro. Bueno, a ver, hay multitud de fuentes de error sistemático, pero básicamente un error sistemático es cuando uno tiene un único experimento que está midiendo algo. Como normalmente en física de partículas uno no mide, la medición es indirecta, o sea, hay un montón de procesos en el medio y los equipos son muy complejos, bueno, uno puede estar cometiendo simplemente un error que está en la propia funcionamiento del sistema de medida o en la propia deducción que uno hace. Por poner un ejemplo, Anita detecta estas señales de radio y de ahí deduce el evento que le dio lugar. Bueno, en esa deducción evidentemente puede haber errores, efectos no tenidos en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta que casi siempre un sistema físico tiene un montón de elementos y los físicos solemos intentar ver qué es lo relevante y qué es lo irrelevante. Entonces dejamos un montón de cosas, las descartamos porque si quisiéramos tener en cuenta todo no podríamos resolverlo y nos quedamos con lo que nos parece relevante. Puede haber errores de ese tipo, puede haber errores en el tratamiento de datos. Por poner un ejemplo muy famoso y que además se parece un poco a esta historia, el de los neutrinos superlumínicos que se habían medido hace, no sé, como 8 años más o menos, que salieron en la tapa de todos los periódicos. Bueno, en ese caso fue un error sistemático bochornoso, era un cable mal conectado. Pero puede ocurrir, son experimentos muy complejos, por lo tanto podría ocurrir algo así. Me imagino que en el caso de Anita, uno intenta hacer otras verificaciones que permiten certificar que cuando midiendo cosas que uno sabe lo que tienen que dar, dan bien, para estar seguro que está funcionando bien el aparato. Pero puede haber, es muy difícil. Yo recuerdo algún colega que está en OYE también, Jaime Álvarez Muñiz, que Luis supongo que lo conoces, me comentaba que hay como, si bien no hay ningún error sistemático que en Anita consideren que es muy factible que lo hayan identificado, me mencionaba como 15 posibilidades, ¿no? Y entonces recuerdo a otro colega argentino, Gastón Giribet, que cuando fue lo de los neutrinos superlumínicos, que también en la charla que se dio en el CERN, y no sé si estabas tú ahí, Javi. Sí, estaba, sí. Bueno, se mencionó también una lista enorme de posibles errores, como por ejemplo incluyendo las mareas, ¿no? Que las mareas y que la Tierra es elástica. Y claro, estamos hablando de una diferencia de tiempos tan pequeña que podía ser un efecto de las mareas. Entonces, bueno, mencionaban que lo habían tenido en cuenta, lo cual es muy espectacular para un teórico escuchar a un experimental diciendo eso. Pero Gastón, con mucha agudeza, dijo: se han descartado 15 errores sistemáticos y puede haber 16, ¿no? Quiero decir, cuando las posibles fuentes de error son tantas, tener la certeza de que no te olvidaste alguna es menor que si las fuentes de error posibles son pocas, digamos. Entonces, bueno, o sea, el evento de Anita sería tan disruptivo que lo más natural y que también lo más conservador, por supuesto, pero normalmente las grandes afirmaciones requieren grandes evidencias, como decía Carl Sagan, ¿no? Entonces, si verdaderamente estos eventos son reales y están mostrando que hay una nueva física de algún tipo, sea los universos paralelos o sea lo que sea, o una física más allá del modelo estándar, bueno, hay que estar seguros. No podemos, en física, yo creo que esto es algo bueno también para que toda la gente que nos escucha se lleve esta idea. O sea, no es solamente porque una idea cuadre más o menos que ya vamos todos detrás de eso, no. Sí. El trabajo de Luis, digamos, por el cual él está hoy hablando acá, no es una página en la cual dijo, me di cuenta de esto, que justo esta energía es la misma, entonces, no, eso no es un paper científico. Hay una serie de cálculos, como él comentaba, que tienes que lograr ver que no solo está esta coincidencia, sino que además la abundancia de neutrinos es la adecuada, el rate, o sea, cada cuánto decae también tiene que ser consistente con lo que viste. O sea, hay un montón de
los cálculos son cálculos complicados y tienen que cuadrar, digamos, nos lo creemos más o menos cuanto mejor cuadren, ¿no? Entonces, simplemente en este momento en los eventos de Anita hay un gran signo de pregunta, pero también en el mundo de la ciencia no nos perturba demasiado que haya signo de pregunta, más bien nos entusiasma. Sí, de todas formas dejo tanto el paper de Turok como el paper de Luis, lo dejo por aquí abajo para que se un ojo, para que se den cuenta cómo se hace ciencia y qué es hacer ciencia, que como decía José, no es simplemente atar dos cabos, sino que detrás hay muchísimo trabajo y muchísimas cuestiones, porque lo que proponía Luis es muy interesante, es materia oscura, neutrinos, que serían materia oscura, en el centro de la Tierra, que se desintegran en si me equivoco, Luis, en un Higgs y un neutrino, que sería el que viajaría, se desintegraría y generaría la señal de Anita, ¿verdad? Correcto. Ahí surge la gran pregunta, que antes la estuve hablando con José, pero Turok había predicho que eran partículas estables. ¿Cómo puedes esperar una desintegración de una partícula estable? Sí, en el paper de Turok, él dice que son partículas estables, pero en escalas cosmológicas. Los límites que tenemos al decaimiento de neutrinos pueden estar en el centro de la Tierra o en el centro de la galaxia. Hay un experimento que se llama IceCube, que ha puesto límites a la vida del neutrino. Y esos límites son 10 a la 21 años. O sea que es mucho, mucho mayor que la vida del universo. La vida del universo son 10 a las 9, 10 a las 10, estamos ahí, años. Esto es mucho, mucho mayor que la vida del universo. Pero lo que pasa es que tenés tantos que por fluctuaciones empiezan a decaer. Tenés una probabilidad de decaimiento y si incrementás la cantidad de partículas que tenés, alguna vas a ver decaer. Por eso es tan difícil que tenés que atrapar un número muy, muy grande de neutrinos adentro de la Tierra para que decaigan lo suficiente para generar en Anita una señal de 1 por semana. Ese es el tema, el gran problema que tiene el modelo, ¿no? ¿Cómo haces para atrapar la suficiente cantidad de neutrinos para que te generen 1 por semana? Y luego, Luis, el ángulo de detección, según entiendo una vez que lo charlamos, no es natural respecto de la distribución que uno esperaría de los neutrinos. El ángulo no es el natural, porque una vez que el neutrino se ve atrapado, lo más común es que tienda a moverse hacia el centro de la Tierra. Como dijimos hoy, los neutrinos estos se mueven gravitacionalmente, entonces son atraídos y caen hacia el centro de la Tierra. Entonces, el ángulo más probable sería un ángulo de 90 grados, que salga derecho, vertical, completamente vertical, en lugar de salir chanfleada. Ahora, Anita, los que salen directamente derechos no los puede ver. Tiene un problema en la detección, tiene una región que detecta. Entonces, en principio, si la distribución fuese tal que hay una mayor cantidad en el centro y hay un poquitito menores a medida que te moves afuera del centro, podrías explicar por qué Anita no vio los que salen de manera vertical, porque no tiene sensitividad al experimento en esa región angular. Por eso ahora vamos a mandar otro experimento. Vamos a poner un nuevo globo. Es un globo que tiene superpresión. El globo va a ser lanzado dentro de 2 años. ¿Cómo se llama el experimento? ¿Cuál es el nombre? El nombre es Extreme Universe Space Observatory on a Superpressure Balloon. Entonces lo llamamos USO SPB2. Y es de nuevo un globo, o sea, en ese sentido similar a Anita. ¿Qué tiene de diferente con respecto a Anita? Este globo es de superpresión. Entonces, a la noche se infla el globo de manera que no pierda presión durante la noche y la altura a la que se mueve es siempre la misma, es estable. ¿Cuánto es? 33 kilómetros. Va a sobrevolar a 33 kilómetros de altura y lo que vamos a hacer es que se mueva en el mar, en el hemisferio sur, ¿no? Va a moverse por el hemisferio sur. El hemisferio sur no está tan iluminado como el hemisferio norte. Lo que vamos a hacer es tratar de buscar señales como las de Anita, pero con otro tipo de detectores. En lugar de buscar radio,
vamos a buscar señales de fluorescencia. Cuando estas cascadas se generan, además de emitir radio, excitan las moléculas que están en el aire y generan una emisión de fluorescencia. Así que si tenés una noche que no hay luna, una noche bien cerrada, podés ver cómo la cascada electromagnética se mueve hacia arriba por la emisión de fluorescencia. Es una señal fluorescente que va hacia arriba. El modelo de detección es totalmente diferente al de Anita, y eso va a permitir descartar los famosos errores sistemáticos. Qué bueno. Cambia las condiciones experimentales para ver si obtienes similares resultados o Exacto. al contrario, deja de aparecer eso. ¿Más sensitividad? ¿Cómo está la cosa? Sí, y vamos a tener más sensitividad que Anita. Estamos trabajando en eso, las simulaciones llevan mucho tiempo. El número que tenemos es más o menos un factor 100. Vamos a tener una sensitividad que es un factor 100 superior al que tuvo Anita en los 2 vuelos. O sea que podríamos esperar del orden de, si aquella vez vimos un evento o 2 raros, esperamos 100 o 200 en ese orden de magnitud. Exactamente. O sea que ahí directamente los errores sistemáticos deberían quedar descartados, ¿no? De ser así. Ahora yo te digo el número 100. En general, cuando armamos un experimento, o cuando tenemos un experimento, por ahí sobreestimamos el número. Y una vez que vos empezás a poner los detectores y empezás a tener en cuenta cuál es la eficiencia del detector, y hay un poco que se pierde acá, un poco que se pierde allá, y por ahí en lugar de ser un factor 100, es un factor 50, un factor 20. Pero de todas maneras, en lugar de tener 2, tendrías 40, que es una cosa así. O sea que ese es un número significativo para evitar el tema de los errores sistemáticos. De todas maneras, si uno observa uno que es tal como el que dice Anita, es como dices tú, es... No queda otra. Eso ya sería física nueva, ¿no? No hay manera de que no sea física nueva. En ese sentido, el experimento es muy importante, y lo otro que tiene de bueno es que está a 2 años de distancia. En 2 años vamos a saber qué es lo que pasó con los eventos de Anita. Sí, es súper interesante. Esto es clave. Tienen que darse cuenta que si cambian las condiciones experimentales y ves lo mismo que veías antes, las sospechas se vuelven más fuertes y esa posibilidad de que fueran error sistemático. Fíjense, por ejemplo, en la detección del bosón de Higgs, el hecho de que lo hicieran Atlas y CMS a la vez era significativo, ¿no? Es una forma muy, muy fuerte de descartar otras fuentes de error, porque cambian las condiciones experimentales. Si ves lo mismo es que algo hay. Pero aparte, Luis, José, no es la única forma de descartar esta teoría de Turok, porque el paper de Turok ofrece pistas también muy relevantes, también a corto plazo, que podrían permitir rechazar o validar la teoría. Cosas como los neutrinos Majorana, o había más, ¿no? Recuerdo que él ofrecía varias pistas experimentales. Uno de los neutrinos livianos que tenemos tiene que tener masa cero, cosas que van a estudiar dentro de poco, en un par de años se van a saber. Y el hecho de que sean Majorana también es importante, ¿no? Sí. De hecho, hablaba algo de la desintegración doble beta, ¿verdad? Claro, porque así es como testean lo que los neutrinos son Majorana. El neutrino es su misma antipartícula cuando es... ¿Pueden explicar un poquito por encima en qué consiste esto del doble beta? ¿Cómo se genera el doble beta decay? ¿En qué consiste el proceso? ¿En qué consiste el proceso teórico y cómo se puede detectar? José. Por favor. No, es que yo no... Bueno, el doble beta decay, o sea, el beta decay es el decaimiento de un neutrón en el simple, digamos, el más conocido. Un neutrón se convierte en un protón y salen disparados un electrón y como descubrió Pauli, tenía que haber una partícula más, porque si no, no cuadraban cosas tan elementales como la conservación de energía o del momento angular. Entonces, así se descubrió el neutrino. El double beta decay es un proceso en el cual salen 2 neutrinos en lugar de salir uno. Es un antineutrino, ¿no? Sale el antineutrino. En el caso del beta decay, efectivamente. Sale un antineutrino y el electrón.
no sé cómo se miden, no sé cuáles son las mediciones para el doble beta. Vale, entiendo que es un proceso que solo puede ocurrir si los neutrinos son Majorana, ¿cierto? Sí, el doble beta decay está asociado a que los neutrinos sean Majorana. No sé cuál es el proceso exactamente, pero eso es lo que tengo entendido. Perfecto. También creo que había algo de las ondas gravitacionales primigenias, ¿no? Que creo que el paper de Turok hablaba de que no, en principio no deberían existir si el universo es CPT invariante. ¿Le suena? Sí, uno de los, digamos, hay varios modelos que predicen que no debería haber ondas gravitacionales. Bueno, las ondas gravitacionales generalmente se generan en modelos inflacionarios. Cuando hay inflación, uno hace un shaking, como se dice, bate la materia que tenés, y bate y se expande, y eso genera ondas gravitacionales en el principio del universo, que después se expanden y uno las debería ver. Hace unos años se creía que se habían visto esas, pero finalmente fue un error sistemático también. El experimento BICEP tuvo un error sistemático con esas. Otro ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con las medidas. Sí, otro ejemplo de eso, sí, fue... y ese estuvo durante mucho tiempo también como un gran descubrimiento. Creo que fueron 1 o 2 años. No, fue menos. Fue ¿menos? Yo creo que meses, sí. Sí, fueron unos meses, me parece. O sea, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero... Yo creo que fue más, porque me acuerdo que yo estaba en una conferencia cuando el spokesperson de BICEP estaba dando una charla, y eso ya era más de 6 meses de cuando lo habían presentado, porque creo que lo presentaron alrededor de agosto y esto fue como en mayo. La gente le preguntaba y él todavía, es decir, es medio como que se creía que era un error sistemático, pero él todavía estaban en discusión algunos puntos y no estaba seguro que eso había sido un error sistemático. Yo me acuerdo que la gente le preguntaba, y le preguntaron varias cosas, y él dio argumentos para la mayoría que podían ser o no, que deberían ser testeados, y después cuando lo testearon con el nuevo, en ese momento creo que estaban agrandando el experimento, lo estaban haciendo el upgrade, y cuando tuvieron los datos del otro, ahí verificaron que no. Ellos se convencieron que no, ese es el tema, ¿no? Si hay un experimento que te dice, mira, medí tal cosa, hay mucha gente que enseguida empieza a desconfiar de las cosas que midieron y empieza a buscar cuáles pueden ser los modelos de error, pero cuando el experimento mismo sale a decir, no, en realidad lo que pasó fue esto, ahí la cosa cambia. Me parece que eso tardó como 1 año, pero no, por ahí tenés razón, ¿no? En el ambiente no estaba, en el ambiente ya eso había dejado de estar, pero yo creo que cuando la gente de BICEP dijo, sí, verdaderamente no medimos las ondas gravitacionales, fue 1 año más o menos. Bueno, claro, ese es otro caso de error sistemático un poco más sutil, porque en realidad no es que BICEP vio algo que no estaba, vio algo que estaba, pero digamos, lo que uno BICEP ve en una longitud de ondas, como si fuera de un color de la luz muy, muy puntual, no ve todo el espectro de luz, por lo tanto, la única forma de estar seguro de que lo que estás viendo es luz que viene del origen del universo es poder ver todo el espectro y ver la temperatura de ese cuerpo que está emitiendo esa luz. Si la temperatura te da 2,78 grados sobre el cero absoluto, es el fondo cósmico de microondas. No hay ninguna duda, pues no hay ninguna otra cosa con esa temperatura en el universo. Por lo menos no hay nada razonable que pueda tener esa temperatura. Pero claro, si ves solamente una fuente de luz, entonces verdaderamente no tienes la menor idea de dónde viene. Y lo que probó un físico, no me acuerdo el nombre, de Princeton, es que la frecuencia justo en la que se estaba midiendo es una frecuencia en la cual el polvo cósmico emite en grandes cantidades. Entonces, simplemente esto no te asegura al 100% que lo que se observó el polvo cósmico, simplemente que no puedes de ninguna manera, si tienes algo que es mucho más probable, no puedes afirmar lo otro que es mucho más improbable cuando... además puedes ver que la cantidad de emisión del fondo del polvo cósmico sería mucho más grande, ¿no? Entonces te velaría, te impediría ver lo otro. Creo que todo esto, sí. Cuando salió esos datos, Subir Sarkar, que es de la Universidad de Oxford,
yo justo estaba con él en una charla y él inmediatamente sacó el tema del polvo cósmico, que podía ser un serio error sistemático a los datos de Weiser. Y yo me acuerdo que él hizo una cuenta, nos explicó en ese momento con una cuenta rápida, y bueno, más tarde también él publicó un paper, y es como vos dijiste, la gente de Princeton publicó el otro paper haciendo eso. Pero era algo que la gente sospechaba, medio lo que te decía, cuando uno tiene un dato de algo muy novedoso, hay mucha gente que está al tanto de las cosas y trata de mirar a ver qué tan sólidos son esos datos y qué tan las explicaciones que uno da. Sí. Y eso que en ese caso era un resultado bienvenido. O sea, el resultado de Anita, bueno, también sería bienvenido, pero es disruptivo. Entonces uno podría esperar que la comunidad reaccione negativamente por prejuicios. En cambio, la polarización del CMB, del Fondo Cósmico de Microondas, es algo que creemos que debería estar allí, y que entonces es cuestión de si se vio o no se vio. Pero digamos, sí, es como lo de las ondas gravitacionales, ¿no? Estamos buscando. Claro. Estamos buscando. Claro. Es como si Anita hubiese medido los neutrinos del tau. Claro. Anita mide uno de esos eventos y bueno, suponete que mide un solo evento. Entonces la gente va a decir, ¿realmente midieron el neutrino de tau o fue alguna otra señal? Hubiese sido lo mismo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la tensión es menor, porque si es algo que esperás, es más fácil, más intuitivo para nuestra mente aceptar las cosas. Si es algo totalmente que no esperás y empiezas a violar otras leyes, es más difícil de acomodar todas las cosas otra vez, ¿no? Tenés que mover todas tus piezas para tratar de acomodar la medición esa, en lugar de decir, medimos lo que estábamos buscando. Entonces es más complejo el tema. Esto me ha gustado, además es algo que desde fuera muchas veces no se aprecia. Ha mencionado la palabra tensión, pero es verdad que influyen mucho los prejuicios de los científicos y la actitud de los científicos para aceptar o rechazar un dato. En cualquier caso, la ciencia, bueno, pues requiere de esa verificación experimental de lo que estamos hablando. Pero antes de acabar, porque ya estamos llegando al final, vamos a pasar al turno de preguntas de la gente. Quería haceros una pregunta sobre cómo se vive el tema de los experimentos. Son los dos físicos teóricos. La física experimental es capaz de dar resultados como los de Anita. ¿Cómo es para un físico teórico? ¿Cómo trabaja un físico teórico? ¿Cómo es la relación del físico teórico con los experimentos? Bueno, yo trabajo principalmente tratar de hacer un link entre lo que es la física teórica y la física experimental. O sea, prácticamente lo que has hecho en este caso es un ejemplo de más o menos cuál es tu perfil de investigador. No, yo hago lo que se llama fenomenología de partículas. Claro. Fenomenología de partículas, lo que uno hace es estudia las teorías. También tenemos nuestros propios modelos. Incluso con José, muy tiempo atrás, teníamos nuestros propios modelos. O sea que tenemos propios modelos, pero uno trata de entender las teorías y también entender un poco cómo son los datos experimentales y tratar de asociar generalmente los datos experimentales excluyen modelos teóricos, generalmente. Entonces uno lo que trata de hacer es buscar cuáles son, dentro de todos los parámetros que tiene un modelo, cómo se pueden ajustar esos parámetros para que macheen los datos, o cómo, por ahí casos que no hay manera de machearlo, entonces el modelo queda descartado, ¿no? Es como trabaja la ciencia. Uno tiene un modelo, después va a hacer experimento y trata de que el experimento machee el modelo. Si no lo machea, queda fuera. En la época antigua era sencillo hacer eso, porque uno tenía una idea y esa misma persona que tenía la idea podía ir y hacer el experimento. Lo que pasa es que ahora los experimentos son tan meticulosos y requieren una gran cantidad de personas, una gran cantidad de dinero, que no la misma persona que tiene la idea y que quiere hacer la medición, realmente no puede hacer las dos cosas. Entonces se necesita un link entre todo y es un grupo global entre teoría experimental y los que están en el medio. En tu caso, José, ¿cómo es? Claro, quizás es bueno. La gente ve físicos teóricos y cree que todos son lo mismo.
Sí. Claro, que hacemos el mismo tipo de cosas, pero nosotros entre los teóricos dividimos entre fenomenólogos y teóricos, por así decirlo, que por ejemplo, en las comunidades, una se llama High Energy Physics Theory y la otra es Phenomenology, porque los teóricos, como es mi caso, casi nunca trabajamos muy cerca del experimento. O sea, casi siempre, por supuesto, los experimentos están ahí, son importantes, la física es una ciencia natural, uno no puede vivir de espaldas al experimento. Entonces, si yo tengo una teoría de la gravitación que predice que las manzanas caen para arriba, bueno, voy a tener problemas para publicar mis papers, digamos. Sí. Pero en principio lo que tratamos de hacer los teóricos menos fenomenólogos es lidiar con las teorías en sí, con las propias teorías, buscar las cosquillas de las teorías, ¿no? Las teorías de la física son complejas y hay muchas cosas que no terminan de cuadrar del todo. Por poner un par de ejemplos, o uno. Uno sabe la teoría de los quarks, por ejemplo. Todo el mundo que te haya escuchado en algún vídeo hablar de la teoría de los quarks puede quedarse con la idea de que ya lo hemos entendido todo. Tenemos una teoría para los quarks y hacemos experimentos y no hay sorpresas. Bueno, no es tan así. No es tan así, porque, por ejemplo, hemos sido incapaces hasta el día de hoy de demostrar que la teoría de los quarks predice el comportamiento más llamativo de los quarks, que es que no se los puede separar, que están siempre juntos. Uh-huh. Es algo que creemos que la teoría predice, pero no somos capaces de demostrarlo. De hecho, es un problema matemático muy, muy bien definido, a tal punto que quien lo haga gana el Nobel de Física seguro y gana también el premio Clay de matemática, que es un premio para quien pueda demostrar eso. Ahora, como somos incapaces de demostrarlo, entonces, ¿qué hacemos los físicos? Los físicos, como al mismo tiempo está la idea de supersimetría, que también está dando vueltas, tanto fenomenológicamente, o sea, hay gente que lo que busca es ver si hemos visto supersimetría o no, por ejemplo, Anita. No será que vio supersimetría, hay gente que se pone a ver si eso cuadra con lo que uno espera de supersimetría. Pero la supersimetría, que es una idea muy, muy interesante, como idea, y hay muchas razones, y yo podría contártelo de una manera que todo el mundo se quedara con la impresión de que la supersimetría tiene que funcionar. Tiene que ser, sí. Sí, porque hay formas de contarlo que son muy, muy elocuentes, digamos. Claro, uno puede luego decir, bueno, me da igual que la supersimetría exista o no exista. Porque yo con la supersimetría puedo, por ejemplo, demostrar que los quarks, esto que no puedo demostrar con la teoría de los quarks, lo puedo demostrar con la teoría de los quarks supersimétrica, por poner un ejemplo. Claro, alguien podría decirme, bueno, pero lo demostraste con la teoría de los quarks supersimétrica, si la supersimetría no existe, no demostraste nada. No está tan claro, no está tan claro. Y recuerdo un ejemplo similar, que es el de en matemáticas, si estuviera Edu acá, aportaría algo, saben de cabezón, en los números complejos. O sea, los números complejos uno se los inventa en principio porque sí, porque dice, bueno, sí. ¿Por qué me voy a quedar con los números reales si yo también quiero números que al cuadrado sean negativos, ¿no? Entonces se inventan los números complejos. Y luego uno puede demostrar resultados con números complejos que no puede demostrar con números reales. Pero luego surge la idea de que en física de partículas usamos muchísimo, y en muchos campos de la física moderna se usa muchísimo, que es la de tomar un cálculo en variable real, sí, pasarlo a variable compleja. En variable real no lo sé hacer, lo paso a variable compleja, lo hago, y luego vuelvo a variable real y digo que vale allí, ¿no? Entonces, esta idea de irme a un escenario más amplio, demostrar algo y luego intentar volver, es una idea que está muy presente, cuya validez, depende un poco cuál sea el ejemplo que tomemos, es más o menos fiable, pero, entonces, por ejemplo, el estudio de teorías supersimétricas per se, independientemente de si existe o no la supersimetría, es algo que tiene interés en física teórica. Y bueno, entonces yo no estoy tan, desde luego, comparado con Luis, pero tengo que preguntarle a Luis cuando pasa alguna de estas cosas, porque sé que él sabe, él está al tanto de lo que está pasando en el mundo de la física de partículas, en todos los experimentos que hay en el planeta, yo bastante menos, digamos, porque no estoy tan pendiente. Digamos, la teoría, otra cosa importante, y con esto yo ya cierro, los experimentos son tan complicados, tan caros y tardan tanto tiempo en hacerse, que llevamos ya unas décadas, yo diría que al menos 3 o 4 décadas, en las cuales los teóricos vamos por libre, ¿no? Porque no podemos esperar. Sí. No podemos esperar, porque si no, un experimento que tarda 20... Si el próximo acelerador de partículas se decidiera hoy construirlo, ¿no? Después del LHC, imagínate que hoy se decide el próximo, va a funcionar dentro de 25 años. Yo voy a estar
probablemente bajo tierra. Entonces no puedo dedicar mi vida como teórico a eso. Y entonces, bueno, uno sigue especulando. Y las reglas de juego son, mientras todo sea consistente, seguimos para adelante. Muy bien. Estupenda conversación. Ha sido muy interesante tenerlos aquí. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes de pasar al turno de preguntas tengo una última pregunta molesta, de estas que nos gustan, pero me gustaría saber, estas de las que se intentan evitar, pero la voy a soltar. ¿Qué feeling tienen con los eventos de Anita? Feeling, así que... Bueno, Luis, el mío no es muy José. valioso porque el mío es de prejuicio. Yo diría error sistemático por prejuicio, pero Luis puede decir... Sistemático. ¿También, Luis? Sí, error sistemático. Sí. Es un error sistemático que no hemos descubierto. Descubrir Bueno, también es el error interesante. sistemático también es importante. También es importante, Claro, sí. claro. Porque uno dice, bueno, es un error sistemático, está bien, pero Anita, toda la colaboración, trató muchos de ellos. Recientemente estuvo ese, por ejemplo, que te decía de las diferentes capas de hielo. Uno va a Antártida, se fija a ver si ahí puede haber ese tipo de reflexión, o que haya como un arrecife y que pegue, rebote de manera diferente la reflexión, pero nada de eso ocurrió donde los eventos de Anita estaban. Es decir, los eventos siguen siendo un misterio. Lo más probable, creo yo, que sea un error sistemático que aún no conocemos, y que encontrar ese error sistemático no es sencillo del punto de vista teórico, ¿no? Que venga o un teórico o un experimental que diga, no, lo que pasó fue esto. Y bueno, eso es importante, lo del nuevo experimento que te contaba, para tratar de eliminar Tengo eso. una pregunta. Sí. Tengo una pregunta ingenua, porque la verdad que hay algo que no entiendo y que estoy seguro que debe haber unos cuantos que la están siguiendo que no lo entienden. O sea, Anita, digamos, detecta la radiación electromagnética de ondas de radio que va hacia Anita, pero obviamente de la emisión del evento, supongo que eso es una parte de la emisión. Si hubo un evento que produjo esa radiación, lo que está detectando es una parte. ¿Cómo reconstruye? ¿Cómo de esa detección reconstruye todo lo que se supone, por ejemplo, la energía total del evento? Claro, porque, bueno, la energía total, uno lo que tiene son simulaciones, ¿no? Anita estaba esperando detectar neutrinos de tau que venían rozando la Tierra. Entonces tenía todo un sistema de simulaciones y tiene lo que llamamos el trigger, que es como triggereas el experimento. Y lo primero que hicieron fue, ok, triggereamos esta señal que no sabemos lo que es. La trataron de recomponer con un evento de tau que estuviese rozando la Tierra. Y en la simulación que ellos tienen, les pega exacta como que es lo que sucedería si viene un neutrino de esa dirección, produce este leptón pesado, que es el primo del electrón, el tau, y ese tau genera esa señal. Ellos ya esperaban detectar ese tipo de señales. Lo que pasa que a diferente ángulo. Entonces uno usa el mismo método para reproducir el evento, el mismo tipo de simulación. Ellos tienen datos y reproducen hacia atrás, ¿no? Claro. Uno cuando hace la simulación genera la primera interacción y ve cómo la lluvia se expande. Pero después el experimento agarra los datos que tiene atrás y los puede pasar hacia atrás, comparar con esas simulaciones. Y así es como reconstruyeron ese evento. Por eso pareciera que es totalmente consistente con que fue generada de esa manera. Como si fuese un neutrino que viene. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando uno tiene una señal que está buscando y esta viene cambiada un poco del ángulo, pero los programas y todo lo que uno hizo siguen funcionando, la señal en ese sentido es bonita, ¿no? Porque no es que uno tiene que cambiar todo su estudio del software y todos los programas de simulación que uno tiene que hacer. En realidad es bonita porque es la misma señal que se ve un poquitito corrida en ángulo. Pero claro está, ¿no? Todo este tipo de errores sistemáticos es lo que domina. Yo si tuviese que decir, no habría un error sistemático. Lo que sí puedo decirles, que también tal vez sea interesante hablando de esto, y justo de lo que dijo José, otra posible teoría, que es muy importante, es, suponete que viene un neutrino y ese neutrino genera lo que llamamos ese esfaleron en la Tierra. Y existe supersimetría. Como existe supersimetría, las partículas
secundarias en las que ese esfaleron decaería son un montón de partículas supersimétricas. Y todas esas partículas supersimétricas van a la más liviana, que es lo que llamamos el neutralino, que es muy parecido a un neutrino, pero que puede viajar más. Entonces eso podía generar un enhancement, mejoramiento. Sí. Genera más número de partículas. Amplificación. Está traicionando la vida. Eso es lo que pasa. Yo me quedé acá en Boston, José se fue a España, José puede hablar español, a mí se me traba. Es como un transformador de un único neutrino a un montón de neutrinos o tipo neutrinos que viajan. Entonces, eso es otro de los modelos que pueden explicar las cosas de Anita, ¿no? Las señales de Anita. Como decíamos hoy, hay un montón de modelos que pueden explicártelo. Claro, hay que recordar que esas energías son tan altas que aunque Sí. el LHC no haya visto supersimetría, acá podríamos estar viéndola. Sí, podría ser podría estar. Por eso te digo, justo viene a lo que José venía comentando, que hay modelos supersimétricos que también podrían explicar los modelos de Anita. Sí, es la ventaja de trabajar en astropartículas, ¿no? Que están trabajando en otra escala de energía y tienen acceso a otra ventana del universo. Bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Solo quería acabar con dos pequeñas menciones. Una es lo bonito que es el tema de la comunidad científica, ¿no? Lo hemos hecho mención todo el tiempo, que trabajamos en comunidad. Creo que solo tiene sentido la ciencia en ese sentido. Y el otro es la humildad científica, Luis. Me parece increíble que vengas con una teoría, con un modelo, y aún así creas en los errores sistemáticos. Eso no solo es humildad científica, sino es realismo también, es tener los pies en la tierra, pero en la comunidad científica pasa mucho, pero no es tan frecuente en otros ámbitos tener una idea y aún así pues, tener la cabeza fría y la objetividad suficiente para no sé, que no te ciegue tu idea, ¿no? Vamos a pasar a ver qué preguntas. Vayan preguntando cualquier cosa que tengan, yo lo voy a leer. Bueno, espero que sean preguntas serias, porque aquí hay de todo. ¿Qué pasaría con la desintegración nuclear? ¿Sería reversible en el otro universo? Supongo que sería igual, ¿no? Hablan de desintegración en el universo gemelo. Sí, estarían, digamos, en lugar del protón ser positivo, habría un antiprotón negativo. Sería todo la imagen especular. No, creo que lo que preguntan es por el neutrino. Acá lo que tenemos son neutrinos izquierdos o levógiros. En ese universo lo que tenemos son neutrinos destrógiros. Claro. En el modelo habría modelos de neutrinos destrógiros, entonces a ellos les resultaría raro el hecho de que los neutrinos todos giran para la derecha y no haya neutrinos que estén girando para la izquierda. En su modelo estándar, ¿no? En el modelo estándar de ese universo todas las cosas deberían ser al revés. Javier pasó una pregunta muy, muy linda, porque yo creo que alguien preguntaba cómo puede ser que los neutrinos de materia oscura, que están en el centro de la Tierra, sí, no interactúen cuando sabemos que en el centro de la Tierra está muy caliente el medio, ¿no? No sé si Luis quiere decir algo. No, esa es una excelente pregunta. Fue una de las preguntas que mandó la gente. Esa es una excelente pregunta porque sí, vamos para ella. La cantidad de energía térmica que puede tener adentro de la Tierra es uno de los límites que uno tiene cuando puede decir, ok, queremos atrapar estos neutrinos. ¿Cuál es la probabilidad que lo atrapemos? Bueno, es cierto, si atrapamos un montón y eso empieza a hacer el batido de la Tierra, genera calor. Entonces, ese es uno de los límites que uno, en principio, tiene que poner para decir cuál es el máximo trapping que uno puede tener. Ese no es suficiente como para excluir el modelo. Pero hay experimentos que se llaman Direct Detection Dark Matter, en los cuales viene una partícula de Dark Matter y hay cavernas subterráneas que están tratando de medir esos eventos. Y esos tienen un constraint, ¿cómo se llama? Restricción. Una restricción que es mucho mayor que la de la térmica. Entonces, al imponer esa restricción, es que uno no puede atrapar la suficiente cantidad de neutrinos que permitan generar eventos de Anita en el orden de 1 por semana. Si no fuese por eso,
por alguna razón ese experimento medio mal o alguna razón ese experimento no hubiese funcionado, entonces el término del calentamiento y las restricciones puestas por el calentamiento no son lo suficiente como para excluir que dos neutrinos decaigan o que los neutrinos decaigan y produzcan la señal de Anita en el orden de 2 por semana. Pero esa es una muy buena pregunta. Es lo primero que uno tiene que pensar, ¿no? Cuando uno busca estos modelos, cómo poner las restricciones, y esa es una excelente pregunta. Aquí a uno pregunta sobre la gravedad en el universo paralelo. ¿Tendría las mismas consideraciones que en nuestro universo? ¿O sería quizás repulsivo? Curiosamente, con Luis tenemos algún trabajo en ¿De verdad? Con gravedad repulsiva. Pero no, sería atractiva. O sea, a ver, si uno se fija en la teoría de la relatividad, la gravedad es atractiva y no hay discusión sobre eso. Por supuesto que de vuelta, como la física es una ciencia experimental, hay que hacer el experimento. Entonces, en el CERN, que pueden producir antimateria, han hecho el experimento. De hecho, creo que recientemente en un paper de... José, sí. Nosotros tenemos el paper de gravitación repulsiva. Sí. Lo sé, pero es un pecado de juventud ese. En principio, uno no esperaría que sea repulsiva, y el experimento que fue hecho hace muy poquito, el de poder hacer con antimateria un experimento de gravedad, se ha visto que efectivamente no es... Ahora es un experimento muy difícil de hacer, porque los experimentos de gravitación, curiosamente, son muy difíciles. O sea, obviamente no es muy difícil dejar caer una piedra y tomar los tiempos y ver cómo funciona la gravedad en escalas macroscópicas. Pero en escalas microscópicas es tan difícil hacerlo que de hecho no estamos seguros de que a la escala de un átomo la gravitación sea la que conocemos. No estamos seguros, no hay ningún experimento que lo muestre. Igual una cosa importante acá es que cuando nosotros hablamos del modelo estándar de partículas, lo que estamos describiendo son la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. La fuerza de gravitación no forma parte del modelo estándar de partículas. Por eso sabemos que el modelo estándar es excelente, porque no hay con qué darle. Uno arma experimentos como el LHC y no hay ninguna señal que haya algo más allá del modelo estándar. Pero sabemos que es incompleto, porque si queremos describir procesos gravitatorios, el modelo estándar no te describe los procesos gravitatorios. Entonces, cuando estamos hablando de CPT y todo ese tipo de teorías, estamos hablando de teorías del modelo estándar. En principio, obviamente, la gravitación es única y vale, como dice José, para el universo y para el antiuniverso. Pero es siempre atractiva, no hay ninguna diferencia en ese sentido. La diferencia está en el CPT, que están relacionadas a la paridad, la conjugación de carga, todo el tipo de interacciones del modelo estándar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Además, yo sé que Luis ahora tiene una conferencia, pero antes de acabar sí me gustaría hacer una pregunta que la voy a extender, la hace Lautaro Isaurralde. Pregunta si es difícil dedicarse a la ciencia en Argentina. Me gustaría ampliarlo en general, porque hay países de todo el mundo, principalmente América Latina. ¿Es difícil hacer ciencia en América Latina? Y extenderlo también a una pregunta de, ¿es un buen momento para estudiar física? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Estamos viendo una buena época? ¿Cómo lo ven? Para los jóvenes que nos están viendo, que son muchísimos y que tienen curiosidad. Yo creo que si uno tiene curiosidad, siempre es un buen momento. Sí. Independientemente de cómo esté la situación económica. Por ejemplo, cuando José empezamos a estudiar física, lo empezamos a hacer por curiosidad. Y uno, si pone el esfuerzo, en general siempre progresa y siempre llega a algún lado. Y uno satisface la curiosidad que uno tiene. Y eso es muy importante. O sea que todo aquel que se sienta con la curiosidad y que quiera seguir física, debe hacerlo. Porque es muy lindo. En cuanto a la parte económica, dejo a José que su...
Él vivía en un palacio, él no está... no. Bueno, ahora voy a aclarar el origen de ese comentario, pero no, yo estoy de acuerdo. Además, a nivel, digamos, la carrera de física hasta hacer el doctorado y probar la fruta, digamos, probar a ver qué tal, qué sabor tiene la fruta, es algo, bueno, relativamente asequible. Hay que tener buenas notas para poder sacar una beca y poder hacer el doctorado, pero bueno, es algo que en principio uno puede intentar probar. Luego, ser científico profesional, tú lo has contado, Javi, en un vídeo en el cual comentaste un poquito por qué tú dejaste ese camino. Es duro, es muy duro, y ahí va a venir el comentario de la historia que insinuaste recién. Es muy duro y entonces hay que ver cuánto te gusta y cuán dispuesto estás a pasar, a atravesar el Rubicón, ¿no? Yo le recordaba a Javi que cuando Luis terminó el doctorado, yo terminé el doctorado, bueno, nos fuimos cada uno afuera, eso es lo normal, hacer un postdoctorado, es lo habitual, y yo me vine primero a Santiago de Compostela, que es donde estoy ahora, pero luego en un momento me fui a Boston, y entonces viajé para allá para buscar un piso para mi familia, yo tenía ya dos niños en ese momento, y bueno, y fui una semana, y entonces Luis me ofreció quedarme con él. Y claro, él y también otro amigo en común que tenemos, que es un gran físico que está en Gales, vivíamos en condiciones de una precariedad tremenda. De hecho, era, bueno, o sea, tremenda, quiero decir. Es carísimo vivir en Boston. Entonces, con becas que venían típicamente becas argentinas, latinoamericanas, pues a duras penas te da para pagar el alquiler. Y luego la comida ya veremos cómo la hacemos. Entonces, verlo ahora, Luis, convertido en un profesor que seguramente no tiene que pasar por los apuros que pasó en ese momento, todos estábamos en una situación así. O sea, Luis bromeaba conmigo porque yo finalmente terminé en Boston. Cuando yo llegué estaba desesperado, no era capaz de conseguir ningún piso porque tenía un presupuesto que no me alcanzaba para nada y para lo poco que encontraba no me permitían firmar contrato porque yo tenía niños pequeños y en Estados Unidos hay bueno, por lo menos en Massachusetts, hay prohibiciones sobre el tipo de pintura que tienen que tener las viviendas. Entonces, bueno, estaba desesperado. Llevaba 10 días buscando y no encontraba nada. Estaba viviendo primero en un subalquiler insólito y luego un colega de ahí de Boston me dejó su casa porque estaba de viaje. Y en medio de todo esto fui un día a la oficina de alojamiento de Harvard. Harvard tiene muchos edificios y fui a llorar un poco la situación porque le dije, o sea, de verdad, me voy, o sea, no puede ser, tengo para hacer un postdoc acá, que es un lugar soñado, y no puedo encontrar dónde vivir. Entonces, bueno, digamos que se apiadó una persona de la oficina, porque en realidad las reglas ahí son durísimas, o sea, tienes que, digamos, ellos todos los días ofrecen un puñadito de pisos, pero tienes que estar primero a la mañana en la cola, y yo 2 noches seguidas me quedé la noche entera parado en la puerta, y cuando se abrió, sí, así como lo escucho, una de las veces, cuando se abre la puerta de la oficina puede ocurrir que no haya nada también. Te pasaste la noche entera y que te digan no hay nada. O que haya algo, pero puede que haya algo que de una habitación. Por lo tanto, a mí con 2 hijos no me dejaban. Entonces, bueno, yo hice esas 2 noches de cola y no conseguí nada. Entonces, luego fui, lloré un poquitito y me consiguieron este piso, que estaba precioso, en un lugar muy lindo, todo muy bien, pero se me iba la beca entera allí. O sea, yo en realidad era un pobre que vivía en un piso que no parecía, no reflejaba mi situación de pobreza. Pero bueno, entonces sí. hay muchas circunstancias que a uno le podrían hacer tirar la toalla. Pero una cosa que era interesante en ese momento era, uno pesa las cosas. Estás ahí en Harvard y es como dice José. Es un lugar soñado, trabajaba con José y con un montón de gente. Nos quedábamos trabajando, por ahí José no, porque él tenía familia, pero con Carlos en ese momento muchas veces nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana discutiendo física, no solo con él, con un montón de gente en un pizarrón. Todo tiene su precio, ¿no? Uno está como decir, ok, yo quiero progresar en esto. Y bueno, después yo me acuerdo que vivía en lo que tenía en un sótano. Era el sótano de una casa. Y, bueno, cuando vino José tuvimos que dividir los colchones en 2, tenía una pila de colchones, lo dividimos en 2 y así fue 2 años. ¿Viste, Luis, la película coreana, cómo se llama? Parasites? Me recordó tu casa. No, sí, hasta que conseguí un postdoc que era pago por Estados Unidos, por la NSF,
tuve que vivir así. Pero bueno, en el momento cuando estábamos con José y con Carlos, la pasábamos bárbaro. Sí, claro, por supuesto. Uno tiene su bohemia y su encanto. Claro, Supuesto, obviamente, una más joven. a esta edad no lo haría, tal vez. Pero siento que cuando justo estábamos recién recibidos, era todo divertido, era una aventura y sí, valía la pena. Anécdotas de vida que quedan luego para el recuerdo. Es un mensaje muy bonito porque al final refleja la realidad, que es duro, que no es fácil hacer física. Es muy bonito, como decían, al final compensa si te gusta mucho. Se tiene que trabajar, es sacrificado, pero al final se consigue. Aquí tenemos 2 ejemplos. Decían un chico por aquí, qué orgullo y qué honor que haya 2 argentinos con éxito que estén triunfando en su campo. Y bueno, pues de verdad que tienen el ejemplo todos ustedes por si quieren seguir ese camino. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Además sé que te tienes que ir ahora a una conferencia. Muchas gracias, José. Ha sido un súper placer tenernos aquí. Creo que el público también ha disfrutado muchísimo, yo como un enano. El vídeo quedará colgado en YouTube para que lo puedan disfrutar también, así que esto quedará guardado. Y nada, pues mucha suerte con los próximos experimentos para Luis, mucha suerte con los próximos proyectos para José, y nos veremos por aquí, así que habrá más ocasiones de encontrarnos. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme y nada, pues nos veremos pronto. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Pronto vendrán el resto de promesas que he dejado por el camino, como terminar la serie de Wolfram o seguir hablando de esas partículas de materia oscura. Así que suscríbete, a darle al like y a compartir, porque pronto habrá más. Y estudia y dale mucho al coco, que quizás seas tú el próximo Luis Anchordoki. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.